Vale. Ya está. Vale, gracias. Bueno, el siguiente conferenciante es don José Antonio Zamora Rodríguez, que actualmente ocupa el cargo de Subdirector General de Comercio Internacional de Servicios e Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. Don José Antonio es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Su título profesional es economista del Estado y ha venido ocupando diversos puestos en los ministerios de Industria y en el Ministerio de Hacienda. Ha sido también consejero de la representación permanente de España en la Unión Europea en Bruselas y hasta el 30 de agosto pasado era consejero económico y comercial jefe en la Embajada de España en Londres, antes de ocupar el cargo actual. Y ya sin más preámbulos, para no robar tiempo a su intervención, pues cedo la palabra a don José Antonio. Buenos días, muchas gracias a todos. Bueno, como habrán oído cuando el señor Torres ha explicado mi currículum, llevo relativamente poco tiempo en esto, pero llevo poco tiempo ahora, ¿no? En el pasado, hace muchos años, cuando era un joven economista, pues ya me ocupé de los APRIs y de la inversión exterior, ¿no? Recuerdo que cuando el año 91, creo que fue, me dieron el dossier de APRIS, pues la persona que me lo dio me dijo, mira, esto es un documento firmable de bajo riesgo. En aquel momento yo creo que España debía tener como 3 o 4 APRIs en negociación, no sé si alguno firmado, y estaba prevista que se iniciara una negociación con Chile para la firma del acuerdo de protección y promoción y protección recíproca de inversiones, ¿no? La negociación con Chile pues fue realmente mi primera experiencia de negociación en APRIS, ¿no? Y luego tuve muchas otras, ¿no? Pero vamos, desde aquel momento, desde el documento firmable de bajo riesgo del año 91 y los 2 o 3 APRIs que España tenía negociados, pues han dado lugar, dieron lugar con el paso del tiempo a que ahora tengamos 72 acuerdos en vigor, haya cientos o quizá más de miles de APRIs en el mundo, y se haya convertido pues el APRI en un elemento clave muy importante en las negociaciones de los tratados comerciales de la Unión Europea y de Estados miembros. Además más recientemente en objeto de una controversia política, no tanto en España, porque en España realmente, quizá por nuestra tradición de apertura a la inversión extranjera, no somos, digamos, muy ofensivos, ¿no?, en esta materia, ofensivos en el sentido de que somos muy liberales y partidarios de la apertura y no ponemos en cuestión ese tipo de instrumentos, pero sí en otros países de Europa y en el mundo entero. Recientemente estuve en una reunión en Ginebra de UNCTAD y sobre la que hablaré más adelante, haré referencia a sus conclusiones, y realmente pues hay una corriente de opinión muy crítica con respecto a estos instrumentos en el mundo, aunque perviven, ¿no? Nadie quiere renunciar a ellos, tengo que decir, ¿no? Bueno, probablemente muchos de ustedes saben, algunos quizá no, y por eso lo voy a aclarar, que los acuerdos de protección de inversiones son acuerdos bilaterales que España ha firmado con terceros países, y su objetivo principal es dar garantías a los inversores, ¿no? Ese tipo de acuerdos dan garantías a los inversores extranjeros en España y que las empresas españolas obtengan garantías, digamos, de terceros países. ¿Qué garantías? Pues las explicaré más adelante, pero no son garantías financieras, sino garantías de una certeza, un buen trato jurídico, etcétera, ¿no? Tienen un carácter de tratado internacional y en el caso de España creo que han sido un elemento importante, en primer lugar porque digamos, con la negociación de APRIS intentábamos demostrar que éramos un país abierto a la inversión extranjera, y que seguimos siendo, y que defendemos al mismo tiempo políticas de apertura, ¿no?, al libre movimiento de capitales en el mundo, ¿no? Y esta es una tradición pues que se ha mantenido, creo que básicamente a lo largo de los últimos años, desde que yo he trabajado y trabajo con estos instrumentos.
creo que además ha habido una continuidad, digamos, en política. Quiero decir, el cambio de gobierno pues no ha afectado esencialmente a la actitud del Estado en esta materia, ¿no? Entonces, España transmitía esta imagen y daba, digamos, seguridad a los inversores que invertían en España, y al mismo tiempo, desde los años 80 se produjo la eclosión, ¿no?, de la inversión española en el mundo, y obteníamos seguridad y garantías para nuestras empresas, ¿no? Vamos a ver, mi intervención tendrá 3 puntos. El primero de ellos pues, es una referencia a la protección de inversiones en España. En segundo lugar, a la política de inversiones en la Unión Europea. Y en tercer lugar, al entorno político actual de los acuerdos de inversiones, ¿no? En este momento, España tiene 72 acuerdos en vigor, ¿eh? La mayor parte son con países que no pertenecen a la OCDE, aunque también tenemos algunos con miembros de la OCDE como México o Chile, y son acuerdos que tienen una amplia cobertura sectorial. Realmente son horizontales y en principio cubren todos los sectores, ¿no? En la transparencia pueden ver la lista de APRIs suscritos por España en la actualidad, ¿no? Los acuerdos cubren aproximadamente el 25% de la inversión española en el exterior. En el año 2012 es cuando se ha hecho este cálculo. Y de estos países, el área geográfica con mayor peso relativo son los de América Latina y el Caribe, ¿no? Quizá en la tarta, digamos, fraccionada sobre la posición de inversión productiva española en el extranjero en 2012, hay una con color verde está Brasil, que representa el 14%. Brasil es un país con el que no tenemos un acuerdo de promoción de inversiones, nosotros ni creo que nadie o casi nadie, porque hace muchos años decidió no negociarlos y estableció un procedimiento autónomo, ¿no?, de relación con los inversores. Ahora creo que van a pasar una nueva ley, digamos, que establece un sistema, digamos, parecido, de que incorpora los elementos de los acuerdos de inversiones, pero no admite un elemento clave que los acuerdos de promoción, que es el mecanismo de solución de diferencias que permite el arbitraje, digamos, entre el Estado y el inversor, ¿no? Como he señalado anteriormente, pues España siempre ha tenido una posición muy, digamos, liberal en materia de inversión extranjera, y por ello ha demandado que sus APRIs tengan un elevado nivel de protección, ¿no? Hemos utilizado una definición muy amplia de inversión e inversor. La inversión cubre activos, digamos, inversiones en empresas, en acciones, obligaciones, bonos, inversiones en propiedad intelectual, etcétera. Y los inversores pues son tanto personas físicas, los inversores protegidos, digamos, son tanto las personas físicas como personas jurídicas con sus diferentes formas y posibilidades de organización, ¿no? Los elementos claves de los acuerdos de promoción de inversiones pues son 3, digamos, en mi opinión, ¿no?, aparte, digamos, del que he señalado antes del mecanismo de solución de controversias y arbitraje, ¿no? En primer lugar, el trato nacional. El trato nacional implica que el inversor recibiera un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones digamos, de inversores de la otra parte. En el caso de España y México, por ejemplo, pues España dará a los inversores de México un trato no menos favorable que el que otorga a los inversores españoles, igual o mejor, y México otorgará a los inversores españoles un trato no menos favorable que el que otorga a sus propios inversores. Otro elemento clave es la cláusula NMF, digamos en acrónimo, es Nación Más Favorecida, y es que el Estado otorga a los inversores del otro país un trato no menos favorable que el que otorgará a los inversores de cualquier tercer Estado. De estos dos, trato nacional y trato de nación más favorecida, se dará el que sea más favorable al inversor, ¿no? Y el trato no menos favorable se refiere pues tanto a la gestión como al mantenimiento, el uso, disfrute, la venta de los activos, la liquidación de las inversiones, etcétera, ¿no?
Con el paso en los acuerdos que originariamente firmaba España, digamos, la definición de trato nacional y nación más favorecida, etcétera, las cláusulas eran como muy sencillas y muy simples, ¿no? El paso del tiempo pues ha ido generando, no solamente aquí, sino en otros sitios, pues una cierta deriva para interpretar estos principios. Algunos piensan que para precisarlos, otros creen que para debilitarlos, debilitar su alcance, ¿no? Pero por el momento me limitaré a señalar que el trato nacional o la cláusula de nación más favorecida en algunos APRIs se restringe o limita utilizando la expresión en circunstancias similares o en igualdad de circunstancias. Esto es, se otorga a los inversores del otro país un tratamiento no menos favorable que el otorgado en circunstancias similares a sus propios inversores o inversores de un tercer Estado, ¿no? Este intento, digamos, de precisar, ¿no?, el alcance del concepto, ¿no?, pues abre una necesidad de interpretación, porque ¿qué se entiende por circunstancias similares, ¿no? ¿Qué son, no? Entonces, bueno, aquí también, pues de nuevo, se abren diferentes interpretaciones y en algunos casos se realizan, los dos Estados llegan a un acuerdo sobre cómo interpretarlas, ¿no? España nunca ha aceptado una interpretación de las cláusulas firmadas, quiere que, digamos, si hay un conflicto, un problema, lo resuelvan el tribunal correspondiente, bien el tribunal, si los inversores deciden recurrir a un tribunal nacional, pues el tribunal nacional, y si deciden un arbitraje, que lo resuelvan los árbitros, ¿no? Pero, digamos, por circunstancias similares no se entiende solamente que en las interpretaciones que existen, ¿no?, que los inversores operen en el mismo sector, ¿no?, sino que tengan similares actividades y operaciones. También está relacionada con la naturaleza de los bienes y servicios ofrecidos, el marco de política regulatoria que les afecta, etcétera, ¿no? Otro tema importante es que el trato nacional y la cláusula de nación más favorecida pues están limitadas por la pertenencia de uno de los Estados firmantes a una zona de libre comercio, unión aduanera, económica o monetaria, ¿no? Esto es, o sea, la nación más favorecida que España otorgue a México, por ejemplo, pues no puede ser, esto no le obliga a extender los beneficios que ha otorgado un Estado miembro de la Unión Europea a México. Tiene un trato, digamos, preferente, los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? También quiero señalar que los acuerdos de doble imposición o tributarios pues quedan excluidos, ¿no?, de los APRIs, ¿no? El tercer elemento importante es la cláusula de nivel mínimo de trato, que tiene dos componentes. En primer lugar, que el trato que se dé al inversor sea acorde con el derecho internacional consuetudinario, que sea justo y equitativo, y que las inversiones disfrutarán de protección y seguridad plenas. Nuevamente, también estos conceptos pues han dado lugar a una gran cantidad de interpretaciones, en fin, de la más, digamos, la más favorable para el Estado y menos para los inversores es que el Estado tiene que haber tenido una conducta, digamos, aberrante, ¿no?, o escandalosa hacia el inversor, aunque y la más favorable probablemente es la que, digamos, daría la razón al inversor si viera que sus expectativas legítimas han sido frustradas por una actuación del Estado, ¿no? Algunos acuerdos han intentado, digamos, acotar más el significado de esta cláusula, algunos de los que tiene España, al indicar que se ha violado el principio cuando se han producido actos arbitrarios del Estado que impliquen la denegación al inversor del recurso a un procedimiento legal y administrativo con la diligencia debida, o que el Estado ha prohibido o impedido con medidas injustificadas o discriminatorias la operación, gestión, uso, disfrute, mantenimiento de la inversión o de sus resultados, ¿no? Como he señalado, otras cláusulas que son importantes en el corazón, que forman parte del núcleo duro de los acuerdos, son la libre transferencia de pagos, digamos que en la versión original y en los APRIs españoles originales era absoluta, no había ninguna restricción. En algunos posteriores pues se ha ido modulando, se ha ido matizando y se permiten excepciones a la libre transferencia, pues bien para proteger los derechos de acreedores en caso de quiebra, por ejemplo, en caso de crisis de balanza de pagos también, ¿no?
y además esta cláusula de libre transferencia de pagos va a estar en el futuro, está limitada por por el Tratado de Lisboa, ¿no? En el futuro y en el presente, vamos, ¿no? Por el Tratado de Lisboa, que también establece restricciones en varios de sus artículos al libre movimiento de pagos, o al menos introduce la posibilidad de prohibirlos, ¿no? Pues casos por razones de crisis de balanza de pagos o de los mercados de capitales, en el caso de sanciones económicas a otro país, etcétera, ¿no? Otro elemento al que España ha prestado mucha atención es en la llamada cláusula paraguas, y es la que obliga a cada parte contratante a cumplir estrictamente cualquier obligación contractual contraída por escrito. Nosotros le hemos prestado atención para proteger, digamos, a las empresas españolas que operan en otros países y que están muy bien establecidas, ¿no?, en sectores en los que operan a través del régimen de concesiones o con contratos con los estados, ¿no? Existe subrogación en el caso de los contratos de seguros. Si una agencia española, por ejemplo, asegura una inversión, digamos CESTE asegura una inversión, ¿no?, y en un riesgo no comercial, y se produce, digamos, el siniestro o el evento que ha justificado el seguro, CESTE ha pagado paga al inversor, pero al mismo tiempo, digamos, se subrogan los derechos del inversor frente al Estado, ¿no? Y por último, otro elemento muy importante es el de la solución de controversias. Aquí existen distintas opciones. Se abre a los inversores la posibilidad de recurrir a un tribunal, digamos, a un arbitraje, ¿no?, de acuerdo con las reglas de diferentes organizaciones. En el caso de los APRIs españoles normalmente son Naciones Unidas, UNCITRAL, FIAD y Banco Mundial, ¿no? Digamos que el inversor tiene la opción de recurrir a los tribunales del Estado miembro o renunciar a esta opción e ir directamente a un arbitraje, ¿no? La duración de los APRIs son de 10 años. Se puede hacer, la prórroga es automática, de manera indefinida, aunque, y si es denunciado, el efecto de la denuncia se produce 12 meses después, ¿no?, de la fecha de notificación. Y hay una cláusula que hace posible, la cláusula de remanencia, que hace posible que las inversiones realizadas con anterioridad a la denuncia estén protegidas por un periodo adicional de 10 años, ¿no? Pues muy bien, este es el modelo de protección de inversiones español, pero que realmente se puede extender a todos los países de Europa, que es más o menos muy parecido, ¿no?, incluso a casi todos los países del mundo, ¿no? El Tratado de Lisboa tuvo como consecuencia, el Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre de 2009 y tuvo como consecuencia la integración de las inversiones extranjeras directas en la política comercial común. Con anterioridad al Tratado de Lisboa, pues la Unión Europea siempre en acuerdos pues de tipo comercial, o intentaba meter algunas cláusulas de protección de inversiones, pues la cláusula de trato nacional o la cláusula de nación más favorecida, pero no eran competencia realmente, las inversiones directas no eran competencia suya, ¿no? Y esto pues pasaron a ser competencia con el Tratado de Lisboa en su artículo 207, ¿no? Como consecuencia, la Comisión empezó a actuar para, digamos, poner en regla, ¿no?, la situación de los APRIs firmados por los Estados miembros con las nuevas competencias que ella tenía, y ver, digamos, cómo se gestionaba la transición, ¿no? Entonces, digamos que se han configurado como tres pilares en la política de inversión comunitaria, ¿no? En primer lugar, el llamado Reglamento de Inversiones, que integra a los APRIs en el acervo comunitario y el que regula, digamos, la transición, ¿no?, entre la situación anterior y la actual. Los nuevos acuerdos de la UE que firmará, o que ya incluso que ya ha firmado en algún caso, que crean, digamos, un nuevo marco jurídico y un reglamento de responsabilidad financiera para delimitar, digamos, quién tiene responsabilidad financiera en los casos de arbitraje, ¿no?
El reglamento de inversiones, pues como he señalado anteriormente, pretende gestionar la transición, ¿no? La Unión Europea cuenta en este momento con 1.200 acuerdos bilaterales de inversión celebrados por los distintos Estados miembros, y es, estos acuerdos son muy importantes porque casi todos los Estados de la Unión Europea son grandes inversores en el exterior. La Unión Europea en su conjunto es el primer emisor de inversiones en el exterior, ¿no? Entonces el problema, es qué hacer con los APRIs firmados, ¿no? Porque no se podían de un día para otro, no se podían, eliminar, suprimir, denunciar, etcétera, que desaparecieran, ¿no? Afortunadamente, pues el sentido común creo que se ha impuesto, y lo que ha hecho la Unión Europea es dar validez a los APRIs firmados hasta ahora. Autoriza, a los Estados miembros, no voy a entrar en detalles de fechas, que sería quizá demasiado detallado, autoriza a los Estados miembros a seguir firmando acuerdos hasta ahora, siempre que reciba su autorización. O sea, el Estado miembro tiene que comunicar con 6 meses a la Unión Europea que va a empezar a negociar un APRI, y la Comisión debe autorizarlo, excepto que considere que, la iniciativa puede crear un conflicto con el derecho comunitario, o la Unión Europea esté negociando o vaya a negociar con este país con el que quiere negociar el Estado miembro, que la negociación vaya en contra de los principios de política exterior de la Unión Europea, o por ejemplo no sería posible negociar un APRI con alguno de los países sometidos a sanciones, ¿no? Y que la negociación obstaculice la negociación o celebración de acuerdos de la Unión Europea con terceros países, ¿no? Por supuesto que el Estado miembro debe informar a la Comisión Europea ya no solamente de su intención de negociar el APRI, sino de algunos de sus contenidos, y la Unión Europea puede pedir al Estado miembro que cambie algunas de las cláusulas de negociación, ¿no? Aquí queda un tema pendiente, que es el de los llamados acuerdos intraeuropeos, ¿no? O sea, los APRIs existentes entre Estados de la Unión Europea. España en este momento tiene 11 acuerdos con otros países de la Unión Europea, tienen la lista en la transparencia, y claro, esto crea un problema de coherencia como política, ¿no? Porque se supone que el marco jurídico de la Unión Europea protege a todos los inversores por igual, ¿no? Pero desde un punto de vista práctico de mercado interior, porque podría haber teóricamente, en la práctica habría que verlo, pero teóricamente podría haber inversores, con de miembros de la Unión Europea con diferente nivel de protección en diferentes estados, ¿no? Entonces este tema todavía no está resuelto. Hay países, nosotros por ejemplo, que no queremos que nos toquen los APRIs que ya tenemos firmados con otros Estados miembros, y queremos que se mantengan. Alemania también lo quiere, hay varios Estados miembros que quieren mantenerlos, pero sin embargo hay quien dice que hay que encontrar una solución, ¿no? Entonces se está hablando de un mecanismo alternativo que establecería como una especie de sistema de arbitraje, ¿no?, intracomunitario, y que resolvería, las disputas inversor-Estado que se produjeran entre un inversor de la Unión Europea y un Estado miembro, ¿no? Pero que ese tema está en discusión, y en algún momento supongo que se resolverá, ¿no? El futuro modelo de inversiones de la Unión Europea, ¿cómo va? Pues por el momento los acuerdos de inversiones son capítulos, de acuerdo de negociaciones más amplias de contenido comercial, ¿no? En este momento la Unión Europea está negociando con Canadá, Singapur, India y Japón. El acuerdo con Canadá formalmente, la negociación concluyó en agosto. Entonces, es el único, quizá, si realmente ha concluido, es el único que puede estar en vigor en un futuro, porque tiene todo el trámite de revisión jurídica, procedimientos jurídicos que llevan meses, y aprobación por los parlamentos, etcétera. Hay mandato de negociación con Estados Unidos,
un mandato de negociación que ha dado lugar pues a diferentes controversias, ¿no?, sobre si es conveniente firmar con Estados Unidos, si el mandato de negociación debía ser digamos, público o no. Y en perspectiva hay acuerdos con ASEAN, China, y estaba previsto con Rusia antes de los problemas recientes con Ucrania y las sanciones, etcétera, ¿no? El hecho de que la Unión Europea, bueno, el único modelo que tenemos hasta ahora para saber cómo puede ser un acuerdo de inversiones de la Unión Europea, pues es lo que se ha negociado con Canadá, ¿no? Yo creo que el acuerdo de inversiones con Canadá, en cierto modo, digamos, está un poco, creo, contaminado por haberse negociado en el marco de un acuerdo de libre comercio, ¿no? El acuerdo con Canadá es, digamos, más restrictivo, ¿no?, que los acuerdos que España tenía. Tiene limitaciones sectoriales, es muy prolijo en detalles. El tratamiento nacional y la cláusula de nación más favorecida pues están sometidas a restricciones que derivan del acuerdo comercial negociado. La cláusula por ejemplo, de trato justo y equitativo está, digamos, muy súper detallada, en el sentido de que, bueno, pues solamente el trato justo y equitativo se incumple pues cuando ha habido negación de la justicia en procedimientos civiles, administrativos o penales, cuando no se han aplicado las garantías debidas, cuando ha habido arbitrariedad manifiesta, discriminación por género, raza o religión, tratamiento abusivo de los inversores mediante coerción, violencia, etcétera, expectativas inducidas y frustradas. Y además esta interpretación puede ir variando a medida que un comité que existe, que es el Comité de Servicios, pues pueda generar nuevas interpretaciones, ¿no? Pero básicamente el resto de las cláusulas pues son parecidas a las de los acuerdos de protección de inversión existentes, incluyendo pues el artículo sobre expropiación, cubre la directa y la indirecta, que tiene que ser a precio, creo que no lo he dicho antes, pues tiene que ser a un precio de mercado, con pago pronto. Incluye también el procedimiento de arbitraje, etcétera. Ahora tengo que decir que, así como los acuerdos españoles pues eran horizontales, el acuerdo con Canadá está lleno de excepciones de tipo sectorial, ¿no? Por ejemplo, los servicios financieros tienen un capítulo especial y hay actividades, digamos, excluidas, con excepciones como los audiovisuales para la Unión Europea, transporte aéreo, actividades desarrolladas en ejercicio de la autoridad gubernamental, etcétera, ¿no? Por último, si la Unión Europea puede firmar acuerdos, la Unión Europea puede ser demandada, digamos, ante un tribunal de arbitraje por algún inversor que considere que ha sido maltratado, ¿no? Aquí el problema que se planteaba es, digamos, bueno, cómo tramitar estas demandas, o sea, quién es el responsable y sobre todo quién va a pagar, ¿no?, que al final es lo más importante, ¿no? Entonces, aquí se han establecido unos criterios de reparto bastante razonables que establecen que la Unión asumirá la responsabilidad financiera cuando, digamos, la reclamación derive del trato dispensado por la Unión, por una de sus instituciones. El Estado miembro asumirá la responsabilidad cuando la reclamación derive del trato dispensado por el Estado miembro, y la Unión asumirá la responsabilidad financiera derivada del trato dispensado por un Estado miembro cuando el trato que dispensa el Estado miembro sea requerido por el derecho de la Unión Europea, ¿no? Y estos son unos criterios razonables cuya aplicación práctica, digamos, creo que va a ser más confusa de lo que parece, ¿no? Pero en cualquier caso el reglamento sí detalla muy bien y es muy digamos, cómo hay que actuar en cada caso, ¿no? Aunque en última instancia en el reglamento el poder pues lo tiene la Comisión, ¿no? Otra cosa es que pueda recurrir al Tribunal Europeo de Justicia y ganarlo, ¿no? Y por último me voy a referir al entorno político de los acuerdos de promoción de inversiones. Y bueno, el 17 de octubre de 2014 el pulso, digamos, lo podemos tener en la conferencia de la UNCTAD del 16 de octubre de 2014, hace unas 2 semanas, en el que se debatió durante una mañana sobre estos acuerdos.
Fue una conferencia abierta para el sector privado y al sector público. Había muchas ONGs, asociaciones empresariales, etcétera, ¿no? Entonces, quizá estas son las que yo creo que pueden ser las conclusiones, digamos, de la conferencia, ¿no? La primera es que algunos países e instituciones y ONGs, quizá habría que añadir aquí, consideran que los acuerdos son una herramienta importante todavía, y que, pero también que hay un amplio acuerdo, y este amplio acuerdo, digamos, incluye tanto a sus máximos defensores como a sus máximos oponentes, sobre la necesidad de la reforma, ¿no? Aunque dentro de una evolución y no una revolución, ¿no? Muchas ONGs, ¿no? y algunos estados reclaman que no se establezcan límites a la regulación con objetivos políticos, lo cual en la práctica pues sería, digamos, la destrucción del instrumento, hay que decirlo, ¿no? Si no hay límites, el instrumento vale para poco. En cuarto lugar, sí, más sensatamente, pues se llama equilibrar los derechos de los inversores con sus obligaciones. En quinto lugar, muchos pretenden acotar o precisar el trato nacional, la cláusula de nación más favorecida, las condiciones para la expropiación, etcétera. En sexto lugar, sobre la cláusula, el sistema de solución de controversias con árbitros privados, etcétera, pues se solicita que aumente su legitimidad, su transparencia, limitar las interpretaciones contradictorias, limitar demandas frívolas y reforzar la independencia de los árbitros. Y en séptimo lugar, pues que el esfuerzo multilateral conjunto puede ser efectivo. Que esto quiere decir que la UNCTAD, que es la que organiza la conferencia, quiere pilotar, digamos, una tipo de reforma del texto de los acuerdos y hacer pues algún modelo, ¿no?, propio, aunque la OCDE creo que también está modificando su propio modelo en ese sentido, ¿no? Y aparte digamos, de discrepancias en foros institucionales, en el mundo hay un gran debate político en los medios de comunicación, en Internet, páginas web, etcétera, sobre los acuerdos de inversiones y el mecanismo de solución de diferencias, ¿no? Un debate político que ha tocado al Parlamento Europeo, por ejemplo, impulsado por muchas ONGs, ¿no? Básicamente hay un hecho importante y creo que va a dar transparencia y a las posiciones de cada uno y al debate y a la posición de la Unión Europea, y es que la Unión Europea ha hecho una consulta pública sobre el acuerdo con Estados Unidos, en donde uno de los temas sobre los que han contestado a la consulta o han opinado es sobre el mecanismo de solución de diferencias y sobre los acuerdos de inversiones, ¿no? Y yo creo que este ha sido un buen paso adelante que ha dado la Comisión. El resultado de la consulta pública se conocerá en noviembre y ahí sabremos qué quiere la Unión Europea con respecto a ese tema. Creo que ahí lo sabremos bien, ¿no? La posición española, por supuesto, es la defensa del capítulo de inversiones y de un alto nivel de protección para los inversores y las empresas, ¿no? En este debate político, pues hay, digamos, me estoy refiriendo no al institucional, sino al más político del Parlamento o del Parlamento Europeo, de ONGs, Internet, etcétera. ¿Qué elementos tiene? Pues en primer lugar, sobre si los APRIs interfieren en la capacidad de los gobiernos para regular. Bueno, en realidad, en la práctica no es así, ¿no? Digamos que los gobiernos, el APRI no prohíbe, los APRIs ni los acuerdos de inversiones de la Unión Europea, en los capítulos de inversiones de la Unión Europea en sus acuerdos comerciales, no prohíben en absoluto la capacidad de los gobiernos para regular. Al contrario, en el acuerdo con Canadá, pues tiene numerosas excepciones derivadas de la regulación de los estados, ¿no? Realmente lo único que prohíben los APRIs es que si el gobierno regula, no puede tratar discriminatoriamente a los inversores extranjeros. Básicamente, así de una manera sencilla, es esto lo que prohíben los APRIs, pero no prohíben que el gobierno regule. Y repito, los acuerdos de la Unión Europea, el acuerdo con Canadá, pues deja amplio margen al espacio político, ¿no? Otra acusación que se hace a los capítulos de inversiones y a los acuerdos comerciales es que obligan a la privatización de sectores como la sanidad o la educación. Esto es manifiestamente falso. De hecho, el acuerdo con Canadá, que es el de la Unión Europea, que es el primero que tenemos, pues establece, reserva claramente el espacio político para las intervenciones en la sanidad pública y la educación, ¿no? Y la educación pública, y regula, digamos, tiene reservas
en los sectores sanidad y educación para el sector privado, ¿no? Los organismos internacionales de arbitraje, sobre si ofrecen garantías de profesionalidad y rigor. Bueno, siempre existe alguna anécdota, alguna sentencia y tal, un poco, digamos, estrafalaria, pero eso lo puedes encontrar en cualquier tribunal, ¿no? En general, la impresión que tenemos en el Ministerio es que son organismos que dependen de la ONU y el Banco Mundial, o sea, no dependen, digamos, de cualquier cosa, y creo que el sistema de arbitraje funciona razonablemente bien, ¿no? Otra acusación que se hace a los acuerdos es si el mecanismo de solución de diferencias, o sea, el recurso al arbitraje, es un instrumento solamente para las empresas multinacionales, ¿no? Tampoco es verdad. Es cierto que las empresas más internacionalizadas son las multinacionales, son grandes empresas, ¿no? Pero también cada vez más hay pequeñas empresas de tamaño medio que están internacionalizadas y que recurren a procedimientos de arbitraje. En este momento, con los datos que tenemos, aproximadamente de todos los procesos de arbitraje que se han visto, una cuarta parte, digamos, son con empresas que no se pueden calificar de multinacionales o grandes empresas, que son empresas de tamaño medio o empresas pequeñas, ¿no? Pero también es cierto que esta pequeña representación lo que indica es que estas empresas todavía no están suficientemente internacionalizadas, ¿no? El otro argumento en contra es el mecanismo de solución de diferencias, una amenaza para la soberanía. Bueno, creo que ya lo he dicho. Primero, en el momento en el que un Estado entra a negociar un acuerdo de inversiones, digamos, sopesa las ventajas e inconvenientes y de manera soberana decide entrar a negociarlo, ¿no? Pero en segundo lugar, como he dicho antes, los acuerdos de inversiones no imponen limitaciones a la regulación, eso sí, obligan a que si tú has tratado discriminatoriamente a un inversor, pues tengas que compensarle, pero no te obliga a cambiar la norma que has introducido y que por la que has sido, digamos, desafiado ante una instancia arbitral, ¿no? Y por último, otra acusación es que los acuerdos que firma la UE, tanto el de Canadá como el de Estados Unidos, pues afectarán negativamente a las políticas de educación, sanidad y servicios sociales. Pues tengo que decir que en el de Canadá hemos visto que tampoco es verdad, porque hay numerosas reservas, ¿no?, de la Unión Europea a la liberalización en estos sectores, y hay una reserva para, digamos, la acción política en ellos, con políticas públicas en educación, sanidad y servicios sociales, ¿no? Pero en fin, el debate está servido. España ha sido muy activa, promovió la firma de una carta exigiendo o pidiendo al actual presidente de la Comisión que, digamos, mantenga el capítulo de inversiones en el acuerdo que va a firmar con Estados Unidos. Es una carta que ha incorporado a unos, creo que 14 o 15 Estados miembros más, y que ha tenido pues bastante repercusión, incluida una portada en el Financial Times hace una semana, ¿no? Pero en este momento pues vivimos una situación de una cierta incertidumbre, ¿no?, sobre qué es lo que pasará con estos acuerdos de inversiones en el futuro y cómo si van a formar parte del núcleo duro de la política comercial comunitaria, cómo se van a definir, cómo van a cambiar, etcétera. Y bueno, nada más, creo que voy por acabada mi intervención, nada más.